No perdemos de vista el volcán, siempre se lo decimos, pero miren, hay noticias que de no haber sido por ese acontecimiento ocuparían ahora el centro de nuestras portadas. Esta ocurrió el 24 de octubre, aunque ha sido ahora cuando se ha hecho público. Al menos 4 bebés, un hombre y varias mujeres, murieron el pasado 24 de octubre durante la travesía de una patera rescatada en la ruta desde el sur del Sáhara a Canarias. Una auténtica tragedia que ha quedado silenciada, como decimos, por la actualidad sobre el volcán. En las últimas horas, además, Salvamento Marítimo ha rescatado a 137 migrantes que navegaban en 2 pateras cerca de las aguas canarias. No solo continúa la llegada constante de personas migrantes, Isiar Pérez, sino que además ha aumentado en los últimos meses. Sí, de hecho, a 2 meses para que acabe el año superamos y mucho al año pasado, al 2020, y como bien dices, el volcán de La Palma ha eclipsado muchas de las llegadas de estos migrantes. Vamos a fijarnos en un periodo de enero a septiembre de 2020 con respecto al mismo periodo, pero de este año, y vemos cómo han llegado más 5.168 personas más, un incremento del 44%, 16.827 personas en lo que llevamos de año respecto a las 11.000 que fueron el año pasado. Lo que se ha decrecido y un fisquito nada más, casi un 2%, ha sido el número de embarcaciones que llegan, unas 422 respecto a las 430 del mismo periodo del año pasado, y la previsión es que continúen llegando, Roberto. O sea que aunque ha llegado alguna embarcación menos, lo cierto es que parece que vienen cargadas con más personas. Pero claro, estamos ante la ruta del Atlántico a Canarias, que es una de las más peligrosas del mundo. ¿Cuántas personas han muerto en esa travesía? Sí, de hecho se calcula que 1 de cada 11 personas que llegan en esa ruta tan peligrosa del Atlántico fallecen en esa llegada a nuestras costas canarias. Vamos a fijarnos en este gráfico porque en 2020, fíjense, fueron 343 personas las que fallecieron desde enero hasta septiembre. Pero si nos fijamos en este 2021, agosto, 379, en solo un mes superaron a las de 2020. Y además, esto supone que en solo un mes 379 sea pues incluso casi más de la mitad de lo que llevamos de este 2021. Estas son las que se saben, Isiar, pero hay muchas que no. Hay una cifra aproximada de cuántas personas han podido desaparecer en el intento de llegar a las islas. Y es muy difícil calcularlo, son historias incompletas de las que nos faltan muchos datos. Se previó que en el año 2020 fueran más de 1.800 personas en total en todo el año, y en este 2021, lo que llevamos, se prevé que sean más de 1.200, aunque como decimos, este dato puede variar mucho, ya que nos falta mucha información. Podría ser mayor de 1.200 personas desaparecidas. Están las que mueren, las que no se sabe si llegan o no llegan por el camino. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El volcán no solo está enterrando parte de la vida de muchas personas, también entierra noticias como esta que centrarían la actualidad, ¿verdad? Esa que hemos conocido que ocurrió en el pasado mes de octubre. Correcto, es actualidad y los medios de comunicación se hacen eco, por ejemplo, la Televisión Autonómica de Canarias, pero es verdad que hay elementos informativos mediáticamente muy importantes, muy impactantes, como lo que sucede en la isla de La Palma. Desde aquí, desde SEAR, también todo nuestro cariño, ¿no?, y nuestro apoyo, que hace que haya noticias que queden eclipsadas, noticias de fallecimientos, noticias de desapariciones, noticias de llegada, noticias de fragilidad en la acogida, esas noticias que hacen que a lo mejor nos pongamos paso a paso a poder resolverlas y no que queden oscurecidas y eclipsadas por otro tipo de situaciones y de noticias que también son noticiables y por tanto también deben ser atendidas por parte de los poderes públicos. Juan Carlos, se nos hace difícil pensar en una madre que sube con un bebé a hacer una de las rutas más peligrosas del mundo, de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. ¿Qué les lleva a ello? ¿El desconocimiento de hacia dónde van? ¿La presión a lo mejor de mafias que las engañan? ¿Cómo se enfrenta una madre con un bebé a una situación como esta y toma una decisión así? La principal causa de los desplazamientos forzados que experimentamos a lo largo y ancho del mundo viene derivada de la desigualdad y la persecución. Esa es la realidad que hace que las personas no tengan horizonte vital en sus países de origen y tengan que emprender una ruta tan dramática, tan mortífera como la ruta, por ejemplo, del África Occidental hacia Canarias. ¿Cómo lo afronta una madre? Entiendo que con la determinación y la osadía de intentar buscar
un mínimo horizonte vital, un espacio en el que sentirse seguro y un espacio en el que poder desarrollar un proyecto de vida medianamente digno, medianamente sostenible. Esa es la realidad. Y junto con eso entendemos que todas estas muertes son evitables. Y es ahí donde yo pondría el acento, es decir, el por qué se desplaza forzadamente una persona en unas condiciones, como tú señalabas ahora, Roberto, precarias y dramáticas, y por otro lado, ¿qué podemos hacer para evitar que este tipo de situaciones de fallecimiento se produzcan? Se me ocurre, Lorenzo, vías legales y seguras es la única opción. Precisamente ese niño sea probablemente el estímulo, ¿no? Darle un futuro en una situación que en su país o donde en su entorno no tendrían, y que aquí pues tienen la promesa de poder hacerlo, por lo menos la esperanza de poder hacerlo. La previsión, Juan Carlos, es que este problema vaya siguiendo a más en este año. Estamos constatando, antes daban ustedes el dato, en el que la ruta en Canarias es una ruta estable, una ruta que está siendo intensa y una ruta que se mantiene de una manera estructural, no es nada producto de la emergencia o producto de la coyuntura. En la actualidad han llegado más de 5.000 personas por encima del año pasado a estas alturas y por tanto tenemos que afrontarlo de una manera mucho más estructural, y es obvio que se va a mantener, y de hecho en estos meses sabemos que noviembre, diciembre, octubre también son meses en los que la intensidad de los flujos migratorios se incrementa. Por tanto, es importante partir de esa realidad, aprender de las experiencias previas y obviamente no cometer los mismos errores y poner en marcha las enseñanzas y sobre todo una visión mucho más amplia de la realidad, de cómo afrontar la realidad migratoria. Ese es el gran reto. Claro, la cuestión es que sí parece que no estamos asistiendo a imágenes de hacinamiento de personas en los puertos de las islas. La llegada se está produciendo, por lo menos parece que de una forma más coordinada, el acogimiento a estas personas. En ese sentido, se están haciendo mejor las cosas. Sin duda, yo creo que tenemos que reconocer que el año pasado a estas alturas estábamos en una situación mucho más precaria y mucho más frágil. Pero en cualquier caso hay situaciones que tenemos que resolver. Las acogidas, digamos que la estructura de humanitaria de emergencia para la acogida está funcionando. El acento habrá que ponerlo, o hay que ponerlo, en islas no capitalinas, como puede ser Fuerteventura, Lanzarote, incluso el Hierro, en el que esa primera acogida, la llegada, está siendo de alguna manera, está en términos relativamente frágiles y se están intentando poner el remedio a la misma, también de una manera a veces exasperante y poco ágil. Y por otro lado, el hecho de que los traslados regulares y ágiles a la península se estén llevando a cabo está necesariamente descongestionando y oxigenando la realidad. En cualquier caso, hay que poner el acento en eso. Islas no capitalinas, las llegadas y sobre todo qué sucede con los menores extranjeros no acompañados, en el que la competencia de la comunidad autónoma y que tenemos un número muy significativo que hace muy difícil la gestión y sobre todo porque el proceso de integración. Creemos que 2.500 y pico menores extranjeros no acompañados es una dimensión inasumible para una comunidad autónoma como Canarias y por tanto apelar a esa distribución territorial en la que tanto las instituciones como las entidades sociales canarias y no tan canarias también a nivel nacional están incidiendo y al menos están promoviendo para que se lleve a cabo. Bueno, pues Juan Carlos, seguiremos hablando de este tema ante las circunstancias que estamos viendo y que, como decimos, a veces tragedias como estas se ven tapadas por la actualidad, por otras cuestiones, pero hemos sabido, se ha hecho público este dato y hemos querido pues hacerlo público en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes.